Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Qué bendición tenerles una vez más aquí delante de la pantalla de su dispositivo electrónico o su televisión, dispuestos a nutrirse de la palabra de Dios. Cada uno de ustedes está en mi oración, en mi Eucaristía, y bienvenido. Si no te has suscrito a nuestro canal, regálanos la suscripción. Si no comparte este contenido, compártelo con otras personas. Nos haces mucho bien para seguir creciendo en la evangelización. De ese modo, con tu suscripción y apoyo en medio de la red. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que la palabra de Dios, al caer en nuestro corazón, dé mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Regálanos tus dones, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de inteligencia, don de piedad, don de sabiduría y don de temor de Dios. Oremos con el Salmo 47. Respondemos diciendo: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor del universo, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Hermanos, qué importante es meditar. La meditación nos cuesta mucho. Los católicos somos buenos rezando. Bueno, los que todavía rezamos, porque hay católico que apenas es católico de nombre, pero no ora mucho, no reza. El católico reza el rosario, el católico reza las oraciones al acostarse, al levantarse, Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Magnífica. ¿Cuál es la diferencia entre el rezo y la meditación? La meditación es una oración más profunda, donde yo tomo una palabra del Evangelio, una imagen de Jesús, una realidad espiritual y empiezo como hace la vaquita con el pasto que ha comido durante el día. La vaquita se echa y tiene un mecanismo que devuelve este alimento y vuelve a rumearlo. Y entonces lo mastica, una y otra vez, lo mastica, para sacarle todo el nutriente. Entonces al rezar uno va: Dios te salve María, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios. ¿Qué sería meditar el rosario? Sería, por ejemplo, en cada decena, en cada misterio, detenerme un momentito a contemplar esa escena bíblica que nos recrea el misterio del rosario, y es pensar ese misterio, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor en la cruz. Jesús muere
en la cruz, la crucifixión y muerte de nuestro Señor, y es pensar ahí, el Señor entregó su vida por mí, el Señor me amó. ¿Qué debo hacer yo hoy? Y es como darle profundidad, ya no es ir a la carrera o repitiendo la oración, que es muy valiosa, el rezo es muy valioso porque sostiene nuestra vida espiritual también, pero la meditación es un grado más maduro de la oración. Entonces qué bonito que en el Salmo hoy se nos invita a esto: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Hay que meditar la misericordia tan grande que Dios nos tiene. Y cuando uno entra en este campo de la meditación, de pensar, de darle vueltas al misterio, uno se va empapando y esto lo va transformando a uno. Hay que meditar, hay que aprender a meditar. Bien, les comparto el Evangelio para este día, el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Marcos nos presenta a los discípulos en misión. Los envió de 2 en 2 para que fueran acompañados, para que tuvieran discernimiento entre 2 personas, para que su testimonio sea más fuerte, más contundente, y los envió con autoridad. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado el Evangelio nos ilustraba cómo Jesús predicaba con autoridad y los espíritus inmundos le tenían miedo porque tenía esa autoridad y los expulsaba y les decía a ustedes: fuera de esta persona, y se iban porque Jesús tenía autoridad. Pues como el que tiene autoridad le puede delegar autoridad a otro. Por ejemplo, el presidente de la República le delega autoridad a sus ministros. Por ejemplo, el obispo me delega autoridad. En alguna ocasión no puede ir a celebrar unas confirmaciones y me da autoridad para yo ir y confirmar a un grupo de personas con la autoridad que el obispo me da. Pues Jesús de Nazaret dio autoridad a sus discípulos para ir a expulsar espíritus inmundos, para ir a anunciar el reino de Dios. Y ellos fueron a hacerlo y efectivamente expulsaron demonios, curaron personas, les ungían con aceite. ¿Por qué? Porque creyeron en esa autoridad, porque obedecieron. Ahora bien, nosotros también como católicos, como bautizados, como personas que hicimos la primera comunión, como confirmados. Tú y yo fuimos confirmados también por el señor obispo un día. Ungidos con crisma. El obispo nos ungió aquí con el crisma. Recibe el don del Espíritu Santo, nos dijo. Ese día Jesús nos envió con autoridad para anunciar el reino. Lo mismito que a los apóstoles. A diferencia de ellos, muchos de nosotros no obedecemos este mandato. Y nos hemos quedado cruzados de brazos. Por eso cuando una persona empieza a evangelizar, empieza a visitar enfermos, empieza a conformar un grupito de oración o a servir en la parroquia, Dios se empieza a manifestar. Porque la palabra de Dios no falla. Podremos fallar nosotros, pero la palabra de Dios no falla. Y tenemos autoridad como sacerdotes, profetas y reyes. Haz el intento, haz el ensayo. Empieza a hablar del reino, empieza a hacer tu misión y estoy seguro de que los milagros de Dios empiezan a darse. Cuando yo no estaba en el camino de Dios, cuando yo no predicaba, no evangelizaba, no oraba, cuando era un muchacho por ahí,
común y corriente en los ambientes juveniles del compartir, la fiesta, el baile, pues no pasaba nada en el campo espiritual, yo no veía ningún obrar. Cuando empecé a participar del grupo oración, a predicar, a orar por enfermos, la gente se empezó a sanar, la gente se empezó a convertir, empecé a ver los milagros de Dios. También los espíritus inmundos empezaron a irse de las personas, porque no solo hay espíritu inmundo en alguien cuando está echando espuma por la boca y está impostando la voz. No, toda persona que no está comulgando, que no está cosechando los frutos del Espíritu Santo, que no está practicando las obras de caridad, de alguna forma está infestada por el espíritu del enemigo que nos ata y nos paraliza para que no podamos servir al reino de Dios. Y cuando se predica, se ora, la gente se libera y el enemigo se va. Y la gente empieza a orar en nombre de Dios. Pues todo eso empecé a notarlo cuando empecé a hacer mi misión. ¿A qué te animo hoy al iniciar este mes tan especial, este mes de febrero? Pues a cumplir la misión, a vivir nuestra misión. Y la misión es ser santos. Y como lo decía el día de ayer de este documental tan especial que está en estreno aquí en Colombia, Libres, el testimonio de monjes y monjas que han dedicado toda su vida a un monasterio. Ellos que son verdaderamente libres, pues decía una de esas monjitas libres que tenemos que ser buenas personas y ser una buena persona es dar fruto y florecer donde Dios me plante. Pues donde Dios te plantó, ahí tienes que hacer la misión, ahí tienes que evangelizar, expulsar al enemigo, orar por los enfermos. Ahí tenemos que ungir a muchos con el Espíritu Santo, orando, clamando la gracia de Dios. El Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.